analizar el siguiente ejemplo. Tenemos un elemento resistivo de 22 ohmios que lo vamos a conectar a una diferencia de potencial de 220 voltios. Con estos datos podemos aplicar la ley de Ohm para calcular la corriente que va a circular por ese elemento resistivo. De acuerdo a la ley de Ohm, I es igual a B sobre R, igual a 220 voltios dividido 22 ohmios. La corriente va a ser igual a 10 amperes. Podemos calcular la potencia que se va a transformar en calor en ese elemento resistivo y es P igual a B por I, igual B 220 voltios multiplicado por la corriente 10 amperes igual a 2200 watts o vatios. El esquema de nuestro circuito sería, si suponemos que esos 220 voltios son de corriente alterna, lo representamos de esa forma, la resistencia, y entonces tendríamos 220 voltios conectados al extremo de la resistencia de 22 ohmios, y vamos a tener la circulación de una corriente I. Veamos ahora lo que sucede si en lugar de conectar ese elemento directamente a una diferencia de potencial de 220 voltios, lo conectamos a una diferencia de potencial de 220 voltios, pero el elemento resistivo está a una distancia de 100 metros de esa diferencia de potencial. Si está a una diferencia de 100 metros, nuestro circuito se va a transformar, va a ser de esta forma. Vamos a tener nuestra diferencia potencial y vamos a tener una resistencia R1 que va a ser del conductor de ida y una resistencia R2 que va a ser del conductor de vuelta y nuestra resistencia de 22 ohmios. R1 y R2 lo podemos calcular. Nosotros sabemos que la resistencia es igual a ρ por L sobre A. Entonces ρ es de 0,0172 ohmios milímetros cuadrados por metro. A eso le vamos a multiplicar por 100 metros, que es la longitud. Y como estamos hablando de una corriente de 10 amperes, la sección necesaria del conductor es de 1 milímetro. Con 1 milímetro de sección, 1 milímetro cuadrado de sección, tenemos la posibilidad de que circulen en él hasta 11 amperes. Entonces, ahora vamos a hacer el cálculo de la resistencia que tendría el conductor de ida. Igual, milímetros cuadrados por milímetro cuadrado lo simplificamos, metros con metro, 100 por la resistividad, nos da que corremos la coma 2 lugares y nos queda 1,72 ohmios. Esa es la resistencia de ida, igual a 1,72. Y lo mismo la resistencia del conductor de vuelta, 1,72. O sea que ahora tenemos que calcular la resistencia equivalente de nuestro circuito. La resistencia equivalente va a ser igual a R1 más R más R2, igual. R1 dijimos 1,72 más 22 más 1,72, igual a 25,44 ohmios. Con la resistencia calculamos la corriente de nuestro circuito. Vamos a establecer cuánto vale la corriente I. I va a ser igual a B sobre R equivalente, igual
a 220 voltios, dividido la resistencia equivalente 25,44 ohmios, igual 8,648 amperes. Conocido ahí, podemos establecer cuál va a ser la tensión B, que vamos a llamar BR, cuál va a ser la tensión que va a tener nuestra resistencia conectada a sus extremos. B sub R, la B a los extremos de la resistencia, va a ser igual I por R, la resistencia calefactora, y 8,648 amperes. R, 22 ohmios, igual 190,256 voltios. O sea que ahora, a los extremos de nuestra resistencia calefactora, no le estamos aplicando 220 voltios, le estamos aplicando 190,256 voltios. Eso trae aparejado que la potencia que se va a disipar va a ser P igual a B sub R por I igual a B sub R, que dijimos que es 190,256 voltios, por la corriente 8,648 amperes, igual 1645,334 vatios. Eso es un 74,788% de la potencia total. O sea que estamos aprovechando casi un 75% solamente de la potencia de nuestro calefactor. Vamos a ver cómo podemos solucionar este inconveniente. Cuando nosotros tenemos que alimentar con energía eléctrica un consumo que está a una cierta distancia, tenemos que partir de la premisa de no provocar una elevada caída de tensión. Se admite que la caída de tensión sea hasta un 5% de la diferencia de potencial aplicada. El punto de partida nuestro va a ser entonces la caída de tensión. Nuestra B sub R va a ser B sub R igual a 0,95 por 220 voltios, igual 209 voltios. O sea que la diferencia de potencial que vamos a tener a los extremos del elemento calefactor no va a poder ser menor de 209 voltios. Quiere decir que los otros 11 voltios se van a repartir en la caída de tensión en el tramo de ida y en el tramo de vuelta. O sea que B sub 1 va a ser igual a B sub 2 igual a 5,5 voltios. Ahora nuestro cálculo parte de esto, de que la caída de tensión no puede ser superior a 5,5 voltios. ¿Cómo vamos a iniciar nuestro cálculo? Con el valor de la corriente. Porque nosotros sabemos ahora cuánto vale B sub R, 209, y cuánto tenemos la resistencia, 22 ohmios. Por lo tanto, vamos a poder calcular cuánto va a ser la corriente de nuestro circuito. La corriente I va a ser igual a B sub R sobre R, igual a 209 voltios dividido R, que vale 22 ohmios, igual. Nos da 9,5 amperes. Con ese valor de corriente
y conocido B sub 1 y B sub 2 que tienen que ser como máximo 5,5 voltios, podemos calcular cuánto va a valer cada una de las resistencias, R1 y R2. R1 igual a R2 igual a B1 dividido I, igual B1 5,5 voltios dividido 9,5 amperes, igual 0,579 ohmios. Con este valor de resistencia vamos a la fórmula que tenemos para calcular la resistencia de un elemento. O sea, R igual a ρ por L sobre A. En esta igualdad, nuestra incógnita va a ser A, porque la resistencia la conocemos, 0,579, la distancia la conocemos, que es a 100 metros, y ρ lo conocemos. Entonces, de acá despejamos A. A va a ser igual a ρ por L sobre R. Igual. El valor de ρ es 0,0172 ohmios milímetros cuadrados sobre metro. Lo multiplicamos por 100 metros y lo dividimos por la resistencia 0,579 ohmios. Igual. Ohmios lo simplificamos, metros lo simplificamos y el resultado nos va a quedar en milímetros cuadrados. 2,971. El área del conductor con que debemos alimentar esta resistencia es de 3 milímetros. Alimentando con ese conductor de 3 milímetros, vamos a tener que la potencia que se va a disipar en nuestra resistencia va a ser P igual a B por I, igual. B vale 209 voltios, I vale 9,5 amperes, igual. 1985,5 watts, 90,25%. O sea que pasamos, con el solo hecho de cambiar la sección del conductor, pasamos de un rendimiento de 75% a 90%. Se puede reducir este valor, pero vamos a tener que poner un conductor de cobre de mayor diámetro y eso va a salir más costoso. Entonces, se establece que la sección conveniente es cuando se produce hasta un 5% de pérdida de caída de tensión en la línea. De esa forma, nosotros calculamos cuál es la sección de un conductor para alimentar un consumo a distancia.